buenos días, estimado público de YouTube. Soy yo otra vez, Invi1300, y sean bienvenidos una vez más, a un nuevo video. En este caso, nos reuniremos para contar grandes anécdotas y curiosidades, de, quien para mí, es el más grande cantautor de todos los tiempos. Sí, me refiero al poeta, Bob Dylan. Uno de los músicos más influyentes de la música contemporánea, nacido en 1941, y con una trayectoria sumamente envidiable, y que ojalá, sirva de aprendizaje para las nuevas generaciones en materia musical. Son incontables la cantidad de reconocimientos en su poder, demostrando así, que la poesía y la música, pueden llevarse adecuadamente, y, mostrar el lado más radiante de cada ser humano. Bien, pero basta de tanta charla, y de una vez, empecemos a recorrer el camino de esta gran persona. Bob Dylan, nació en el seno de una familia judía. Todo esto solamente fue hasta finales de los años 70, donde cambió radicalmente su religión, y, por esos años, decidió convertirse al cristianismo. Discos posteriores a este suceso, reflejarían el cambio de fe en Dylan. Este señor, es una persona multiinstrumentista. Si bien, lo conocemos con su guitarra, y, en sus primeras composiciones, acompañados por la armónica que lo caracterizó, también sabe manipular con destreza, los teclados, y, el piano. Antes de sacar su primer álbum, Dylan tenía un pequeño problema. Resulta que, para realizar dicha acción, tenías que ser mayor de 20 años, y, en caso de que no cumplieras con ese requisito, deberías obtener la autorización de tus padres, o, de algún tutor a cargo. Así que a Bob, no se le ocurrió mejor idea que decir que era huérfano, así, es que convenció al productor, John Hammond, y logró firmar el contrato con, Columbia Records. Y de esta manera, concebió su primer disco. El 16 de agosto, de 1977, muere el que, por muchos, es el padre del rock, Elvis Presley. Durante esa época, Dylan pasaba por un momento no muy bueno, ya que por esos días, Bob, se separó de su mujer. Dijo alguna vez en alguna entrevista, que estuvo más o menos, una semana sin hablar. No literalmente, pero sí, lo invadía un profundo silencio. Declaró también, que fue una fuerte inspiración para él, y que si no hubiera sido por Elvis, él no sería quien es hoy en día. En el año 1966, Bob Dylan tuvo un accidente con su moto, en Woodstock. Surgieron varias teorías acerca de ello, ya que después de ese accidente, no volvió a aparecer en público hasta 2 años más tarde. Una de ellas es que, fue para descansar un poco, debido a lo extenuado que estaba, y, por otra parte, por el daño que le causó dicho accidente. Lo más lógico es tirarse por la segunda opción. Y esta anécdota nos lleva a la siguiente curiosidad. Muchas personas creen en la, supuesta muerte, de Paul McCartney. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, de eso no hay dudas. Lo que sí es curioso, son los, entre comillas, mensajes que dejaron los Beatles, en sus portadas de álbumes, y, canciones posteriores al año 1965, sobre la prematura muerte de McCartney. Una de ellas se encuentra en el famosísimo disco, Sgt. Pepper. Detrás de los 4 integrantes, se pueden ver personalidades de diferentes ámbitos que dejaron una profunda huella para la humanidad. Lo curioso de todo esto, es que todas aquellas personas, murieron, o, estuvieron en peligro de muerte. Tal es el caso de Bob Dylan, y, lo anteriormente mencionado, su accidente en moto en 1966. The Freewheeling, es un disco sumamente estupendo de Dylan. Una de las canciones más célebres que contiene tal álbum, es, Blowing in the Wind, en español se traduce como, La respuesta está en el viento. Este pedazo de canción, nació en sí, como una adaptación de una marcha que cantaban los esclavos en Estados Unidos por aquellos días, y épocas anteriores. El tema se denomina, No More, Auction Block. Si hay discos geniales, no hay dudas de que en algún momento, se nombren algunos de Bob Dylan. En mi caso, estoy enamorado del álbum, Highway 61, Revised. Uno de los álbumes predilectos del rock, al igual que, Blonde on Blonde. Dichos LPs, están entre los 10 mejores de todos los tiempos, una lista que elaboró la revista, Rolling Stones en el año 2004. Aunque estoy en un 80% en desacuerdo con esta lista, concuerdo con las posiciones mencionadas.
Bob, en su libro publicado, llamado Crónicas, volumen 1, mencionó en algún momento que al cambiarse el nombre de Robert Zimmerman por el seudónimo que todos conocemos, se vio influido por el poeta Dylan Thomas. De ahí el apellido Dylan. Bandas que estaban dando sus primeros pasos en el ambiente de la música profesional, como lo son, por ejemplo, Las Tortugas, The Byrds, John Driscoll, entre otros, dieron su primer envión, es decir, que se hicieron conocidas, por haber realizado covers de Bob Dylan. Lo que sigue es muy gracioso. Durante el año 2009, en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos, se arrestó a un vagabundo que andaba caminando hacia ningún lado. Un policía detuvo a un hombre con aspecto extraño, como la de un ciruja. Cuando el oficial se acercó a ver de quién se trataba, notó algo parecido en el señor. Este, le preguntó quién era, a lo que el hombre respondió, soy Bob Dylan. Esto quedó como una anécdota divertida, aunque años anteriores, pasó algo similar con él, cuando fue a visitar la casa en la que John Lennon pasó su niñez. Hablando de Lennon y Bob Dylan. Aunque parezca extraño, Dylan fue quien introdujo a los Beatles al mundo de la droga. En 1964, en un prestigiado hotel de Nueva York, se encontraron por primera vez ambas partes. Bob, tras una charla con los chicos, les recomendó probar un poco de marihuana, sobre todo, para que el cuerpo pueda relajarse al momento de subirse al escenario. A partir de allí, los Beatles tuvieron una fuerte influencia, tanto de Bob Dylan, como de las drogas. Durante cada concierto, este artista siempre varía la forma en que canta sus canciones. Para dejarlo claro, no tiene un orden específico al momento de interpretar cada canción, o, no las ejecuta tal y como están en el pentagrama. Esto ocurre tanto cuando graba, como cuando ofrece un espectáculo en vivo. Le gusta mucho la improvisación, eso está claro. Este cambio continuo de sus canciones, en parte, suele confundir a los músicos que lo acompañan. Además de todo esto, para variar, prefiere grabar sus canciones siempre de noche. En los años 80, como otros tantos artistas, unidos por una causa solidaria, se reunieron para grabar una canción, destinada a recaudar fondos, y enviarlos a los sectores más necesitados de África. Bob Dylan participó de la campaña USA for Africa, interpretando la canción We Are the World. Esta producción tuvo también cantantes de gran renombre, como lo son, por ejemplo, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Michael Jackson, entre otros. A finales de los años 80, Bob programó una seguidilla de conciertos en la extensión de América, y en el exterior. La denominada gira interminable ofreció más de 2.700 conciertos. El descanso más largo que tuvo fue de 3 meses, y, para darles un ejemplo, tuvo un promedio de 100 conciertos por año. No hace mucho tiempo atrás, Keith Richards, el mítico guitarrista de The Rolling Stones, declaró, una vez más, su admiración por Dylan. En una entrevista le preguntaron acerca de su relación con el poeta, y cómo lo ve como un músico en sí. Sin mediar palabras, el guitarrista exclamó que tocaría con él todo el tiempo, no tendría problemas en hacerlo, ya que él ama a Bob. Durante toda su vida, Dylan solamente escribió 2 libros. El primero fue denominado Tarántula. Un libro que fracasó rotundamente al momento de publicarse. Luego, en el año 2004, sacaría su segundo libro, su autobiografía denominada Crónicas, que, contrariamente a la primera publicación, fue considerado como uno de los mejores libros sobre la música popular. Y como era de esperarse, este acontecimiento reciente no podía faltar en esta lista. Hace pocos meses atrás, Bob Dylan obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Se lo otorgaron, por el simple hecho de crear nuevas expresiones poéticas dentro de la tradición de la gran canción americana. Así se fundamenta la Academia Sueca sobre el Nobel. De aquí, podríamos hablar todo el día sobre por qué Dylan debe, o no, merecer tal premio. Pero simplemente lo dejaré hasta aquí con la explicación, dado que todos tenemos un punto de vista diferente sobre el tema. Y para cerrar con el tema del Nobel. El señor Nicanor Parra, creador de la antipoesía chilena, durante una entrevista en el año 2009, dijo que Bob Dylan merecía el Premio Nobel de Literatura. Y fundamentó que debería obtenerlo por escribir simplemente estas líneas. Papá está en la fábrica, no tiene zapatos. Mamá está en el callejón, buscando comida. Y yo estoy en la cocina, con el blues de la lápida. Frase extraída de la canción Tombstone Blues, del disco Highway 61, Revised.
Y para terminar, entre el principio de los años 60 hasta sus días finales, los artistas principales de la época hablaban siempre, y muy bien entre ellos. Por esos años, las bandas artistas con más acogida del público eran sin dudas, The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Doors, The Beach Boys, y Bob Dylan, hablando a grandes rasgos musicales. Y lo más curioso de todo esto, es que, los primeros 5 nombrados, tuvieron como influencia cercana, a Bob Dylan. Sin dudas, fue un artista con un calibre impresionante en cada una de sus letras. Compuso poesía que quedó impregnada en los oídos de millones de personas, y se conservará así por varias generaciones. Un genio con todas las letras. Bob Dylan. Y bien amigos y amigas, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, y lo hayan disfrutado tanto, como yo lo hice al momento de editarlo. Muchísimas gracias por visualizar este contenido, y desde aquí, se despide su amigo, Invi1300, y será, hasta la próxima.